cuando uno dice profesar una fe, o sea, hoy hay que dar muchos argumentos, Claro. porque si bien estamos en un momento donde hay mucha espiritualidad, pues tal vez la fe católica no es comprendida, o sea, como que se piensa que no hay razones en la fe, o sea, que creemos en algo retrasado, que no avanza, o que es un Dios por allá lejano, que no es persona, no está aquí, que la iglesia no da respuestas a estos tiempos, que debe avanzar. Entonces como que te obliga un poco, y de pronto también en el ambiente en el que uno se mueva, pero te obliga un poco a dar más razones. Hola, mi nombre es Juan Mauricio Chaparro y están escuchando Escalera al Cielo, un podcast donde exploramos las historias de los que viven su fe en el día a día, esos que ven milagros en lo sencillo o aquellos que escuchan la voz de Dios en lo cotidiano, personas que están un escalón más cerca de la santidad. Bienvenidos. Bueno, hola a todos y bienvenidos a este nuevo capítulo de Escalera al Cielo. El día de hoy les traemos una invitada súper especial, una amiga en la fe, que tuve la fortuna de conocer de hecho hace poco, hace pocas semanas. Y les viene a contar su historia, les viene a abrir el corazón, les viene a mostrar qué ha hecho Jesús en su vida y qué es lo que ha traído el Espíritu Santo a su caminar. Mariana, bienvenida. No, a ti, Juanma, muchas gracias por tenerme aquí. Muy feliz, muy emocionada. Qué bueno, mi Mari. Este capítulo tiene un trasfondo muy interesante y se llama riqueza intelectual. Riqueza intelectual porque ha sido, digamos, que el camino que tú has recorrido y la decisión que tomaste pues para seguir a Jesús. Cuéntanos un poco de eso. ¿Cómo fue que Jesús te llamó a través de la razón? Bueno, yo creo que no es el camino que yo escogí para seguir a Jesús, sino el que Él escogió para mí. Pues a ver, siempre he sido como muy inquieta, como así, como intelectualmente, por decirlo así, tal vez. Y pues Dios va poniendo como medios y personas en el camino, y con una librería cerca a mi casa. Y la librería era, pues, era una librería católica, pero traían también pues literatura de todo tipo. Y el dueño de la librería daba unas charlas pues culturales, no nada católico, pues era aconfesional, son aconfesionales todavía hoy. Y empecé a descubrir el mundo del conocimiento, y yo dije, wow, o sea, como que me descubrí en la orilla del mar, viendo un océano infinito, y yo como aquí tan pequeña, ni siquiera el agua me llega a los pies, como el mundo del conocimiento, o sea, fue como, wow, así tal cual, o sea, solo sé que no sé nada y que el mundo, pues es la historia del saber, o sea, como que hay tanto por conocer, tanto, es infinito. Entonces ahí empecé como con un deseo como de entender, de conocer, soy ingeniera industrial, entonces como que nunca había tenido como esa formación en temas más humanos o filosóficos, ni mucho menos historia. Entonces como que descubrí pues todo este mundo del conocimiento. Entonces yo dije, wow, o sea, ahí empecé como con esa curiosidad, pero una curiosidad intelectual, no una curiosidad de Dios, era una curiosidad intelectual. Entonces yo creo que por ahí Dios como que se aprovechó, como que me agarró. Y mucho, pues he aprendido también que el objeto de la inteligencia es la verdad, o sea, queremos conocer, todos queremos conocer, no queremos llenarnos de ideas falsas, o sea, cuando entendemos algo, conocemos algo, nos aferramos a esa creencia, o sea, como que pensamos que tenemos la verdad en muchos temas, entonces queremos conocer y queremos que lo que conozcamos pues sea la verdad, o sea, ese es como el objeto de tu inteligencia, es la verdad. Entonces, cuando uno lo descubre, pues todo el mundo tal vez lo ha descubierto, como que quieres más, o sea, quieres conocer más, entender más, y así fue mi camino. Y luego, después de algunos años, descubrí que Jesús es la verdad. Pues eso suena como muy cliché, pero como que empecé a leer un poco más como
A ver, yo leía pues libros cualquiera, no sé, literatura o clásicos, que uno encuentra mucha riqueza en un clásico, en una novela incluso, como mucha riqueza intelectual, ¿cierto? O sea, que lo que lo hace un clásico es que perdura en el tiempo su mensaje, porque hay verdad ahí, no tiene que ser católico, no tiene que ser cristiano lo que uno está leyendo. Entonces empecé como a encontrar, pues sí, como esos hilos de verdad ahí, y luego cuando empiezo yo, sin darme cuenta, terminé leyendo Vidas de Santos y encontraba demasiado, como que todo se va como engranando, como que encuentras mucha coherencia a esas tantas preguntas existenciales ya más como afectivas o ya más que te inquietan a ti personalmente, no que quiero conocer la historia de Europa en el siglo XV, no, sino ya cuestiones más existenciales y empiezas a encontrar que te encaja todo. Entonces eso acrecienta mucho la sed de verdad. Entonces descubrí que pues como esa riqueza sí, intelectual, filosófica, todo eso que la iglesia ha custodiado también en su tradición. Entonces eso también fue como wow. Revelador. Sí, fue muy revelador. Y yo creo que todos nos hemos hecho esas preguntas, ¿no? En un momento u otro, de pronto esas preguntas existenciales, como tú dices, de dónde vengo, hacia dónde voy, cuál es el propósito que tengo en mi vida, los fuiste encontrando en Jesús finalmente. Sí, pues mira, encontré como muchas, como que, no sé decirte, como que tal día me pasó esto y dije, Jesús es la verdad, no, sino como que Él fue dándome respuestas, o sea, muy abstractas, no es así como, tú eres hija amada de Dios, no, o sea, eran como cosas muy, pues sí, o sea, como que encontré que por ahí había mucha coherencia. Y luego, o sea, empiezo como a vivir mi fe, ya más, pues a ir a misa un poco más, a vivir los sacramentos, a tener, pues acercarme de una manera diferente, no por una obligación o por un miedo, sino por un deseo, o sea, como un deseo que nacía en el corazón, sin que uno se hubiera como esforzado, sino como que quiero ir, o sea, quiero ir a misa, disfruto leyendo la Biblia, encuentro ahí respuestas y... Sí, porque ahorita hablábamos que venías de una familia muy tradicional, como que era más por tradición tu fe que otra cosa. Sí. Y luego viene ese cambio. Sí, como yo creo que como muchas familias colombianas, es como un país pues muy católico y una familia pues de tradición, o sea, una fe de tradición, me crié en un colegio católico, confirmada, sí, o sea, como check en todo, pero no había tenido esa experiencia de Cristo, o sea, que te enamora de verdad y que, o sea, te regala la fe, o sea, como que no había tenido esa experiencia, o sea, era una fe muy por cumplir, pues como muy tradicional, sí, soñaba con casarme por la iglesia, o sea, sí, cuando vengan mis hijos, obviamente quería bautizarlos, pero no vivía la fe. No había ese deseo, digamos. Sí. Entonces empiezo a encontrar como muchas respuestas a mi fe, pero mucho acá, o sea, lo dejo como muy acá. Racional. Entonces después luego encuentro que Jesús es la verdad, o sea, como te digo, no es como un hito, sino como que empiezo a leer y a leer teología, como que sí, se me empieza a revelar la verdad, no sé, o sea, como Cristo se te empieza a revelar un poco con la razón, a través de tu razón. Y yo digo, este es el camino. O sea, ya, pues es que soy católica, estoy en la verdad, por aquí es, o sea, esto es lo que tengo que hacer. Entonces empiezo a leer mucho y a llenarme de muchos argumentos. Sobre todo creo que ahora se nos exige mucho eso, o sea, cuando uno dice profesar una fe, o sea, hoy hay que dar muchos argumentos, claro. Porque si bien estamos en un momento donde hay mucha espiritualidad, pues tal vez la fe católica no es comprendida, o sea, como que se piensa que no hay razones en la fe, o sea, que creemos en algo
retrasado, O que abstracto. no avanza, Ujú. o que es un Dios por allá lejano, que no es persona, no está aquí, que la iglesia no da respuestas a estos tiempos, que debe avanzar. Entonces como que te obliga un poco, y de pronto también en el ambiente en el que uno se mueva, pero te obliga un poco a dar más razones. Entonces yo empecé a formarme mucho también porque uno se da cuenta que nada contracorriente, incluso en ambientes católicos, o sea, incluso cuando tu familia es católica, te das cuenta que no, pues que es muy lindo tener una fe donde uno es muy sencillo, no necesita demasiados argumentos, simplemente ha tenido esa experiencia de Cristo, eso es muy lindo. Pero a veces te das cuenta que hay personas que son católicas, pero tal vez no por tradición, entonces no tienen ni esa experiencia de Cristo que te hace admirar su fe y tampoco te dan razones de su fe, entonces pues sí me llamaba mucho a formarme en Claro. el mundo de hoy. Creo que nos llama mucho a formarnos y hay mucho para formarnos. Hay mucho. Hay un Nuestra montón. fe es demasiado rica, como te dije. Sí, yo creo que no hay fe más sustentada que la nuestra. Es impresionante pues la tradición y lo que la iglesia ha custodiado, el conocimiento, la filosofía, cómo ha custodiado pues la filosofía antigua, o sea, todo lo que se han basado los padres de la iglesia para sustentar la fe, para demostrar la existencia de Dios, o sea, como que no es una fe sin razón, no es una fe sin razón, para nada, para nada. Entonces, hay mucho, o sea, si uno quiere formarse, lo puede hacer, solo basta quererlo y ahí se encuentra la todo lo que intención. quiera, sí. Total. Y en ese camino de acercarte a la fe, me imagino que has tenido muchos cuestionamientos, de pronto personas cercanas, amigos incluso. ¿Cómo has enfrentado eso? Digamos que lo has hecho siempre desde la razón, ¿o cuáles son esas herramientas que buscas para, en mi caso, por ejemplo, llega alguien y me dice, es que Dios no existe, es que Dios, ¿por qué permite la pobreza? Es que Dios... Todas esas cuestiones que hoy en día mucha gente se hace, ¿cómo las abordas? Qué pregunta tan difícil. Yo creo que hace un tiempo te hubiera dado una respuesta diferente, pero hoy, o sea, uno va caminando en la vida y Dios nos va mostrando otras maneras. Yo creo que antes yo me ponía a dar razones, o sea, como teológicas, pues, o sea, no es que sea teóloga, pues, y me las sepa todas, pero sí trataba de argumentar mucho. Y, o sea, hoy me doy cuenta que no se trata de eso. O sea, la fe es una relación con Jesús. O sea, es encontrarse con Cristo y sentirse amado. Y si la persona no ha tenido esa experiencia, la razón, o sea, por ahí no se puede entrar, por ahí no se puede entrar, o sea, no se puede entrar por la verdad con una persona, sino por la belleza y la bondad, como de nuestra fe. Entonces, con tu testimonio, con tu silencio, con tu acogida, con tu oración, sobre todo, de las más importantes. Por todo, por todos y por todas las situaciones. Pero es muy difícil entrar hoy en día, creo yo, así, como atropellando con la verdad. Al final el que convence es el Espíritu Santo. O sea, uno puede dar 1000 razones, pero el corazón está cerrado. O sea, el corazón de la otra persona puede estar cerrado. Entonces, me ha atropellado tanto que luego uno comete muchos errores y la persona se siente juzgada, se siente que es una fe impuesta, que es de reglas, que tienes que creer esto, que si no vas los domingos a misa te condenas, y se sienten juzgados y a veces uno puede alejar mucho a las personas. Entonces, un poco así creo que Dios me hacía sentir mal después. No sé, así como Pedro que va y le corta la oreja al soldado y Jesús le dice, así no es, o sea, así no es. Y Jesús va y lo cura, o sea, le da su amor, o sea, lo sana. Y ahí, pues seguramente, o sea, esa persona se convirtió. Claro. Entonces, no se trata de ir por ahí imponiendo la verdad, no. Además que no la tenemos absolutamente, porque uno también se da cuenta que en el caminar va aprendiendo mucho, muchísimo, y Dios va como rompiéndole a uno los esquemas. Entonces,
por lo menos con personas que no son católicas y que uno tal vez pueda ver con su intuición, pues tratar de ver un poco en qué está la persona, tal vez los argumentos no son válidos, sino tu experiencia, contar desde tu corazón tu experiencia. O quedarte callado, quedarte callado puede ser otra opción. Ya sí, cuando ya pues, uno puede ver que si es una persona que está abierta, que quiere entender, que tiene demasiados deseos de comprender y puede recibir una respuesta desde la razón, yo creo que ahí sí, no hay que dejar de hacerlo, porque hace uno mucho bien. A veces una persona quiere, pues por mala formación puede tener ideas erradas, sí. Entonces a veces sí se necesita uno, si sabe, o si uno cree de pronto saber un poquito más, dar respuestas cuando es necesario. Ahorita estás haciendo una maestría, ¿cierto? Sí. ¿En qué? En doctrina social de la iglesia. Imagínate, te metiste sí, en qué locura. Una locura. Qué locura, sí. ¿Qué es lo que más te ha cuestionado, o sea, en este proceso de hacer esa maestría, de meterte aún más en la doctrina de la fe? ¿Ha llegado a un punto donde dices, hijo, pucha, estoy leyendo esto y me cuesta entenderlo o de pronto no lo acepto? ¿Qué es eso que te ha enfrentado, digamos? Sabes que tal vez yo tiendo un poco más hacia, de pronto por mi temperamento y mi personalidad, como a cumplir reglas, o sea, como que soy muy obediente, no sé, tal vez. Entonces, como que ya venía aceptando la doctrina católica y no me cuesta, digamos, comprender a lo que la iglesia nos invita, que no nos está imponiendo reglas para nada. Nuestra fe no es un listado de mandamientos que hay que cumplir, es una relación con Jesús, pero Él nos invita, nos hace como una invitación desde el amor para que seamos felices. Y esa invitación pues es un camino estrecho, pero no nos lo impone, ni quiere decir que si no cumplimos eso, no, pues nos condenamos, ¿no? O sea, como que Él conoce cada corazón y cada experiencia. Y nos da la libertad, ¿no? Sí, entonces por ese lado como que no digo, esto me cuesta aceptarlo, no. Antes me he sorprendido, me he sorprendido porque lo que te mencioné ahorita al principio se nos hace pensar que la iglesia no tiene respuestas para nuestro tiempo, que la iglesia está atrasada o que llega tarde a dar respuestas o que nos invita a cosas que son imposibles de vivir, como, qué sé yo, la castidad, que no podemos hacer yoga, pues estoy inventando. Como que creemos que la iglesia no tiene respuesta, ¿cierto? Y estudiando la doctrina social, pues me ha tocado mucho pues enfrentarme al magisterio de los papas, sobre todo pues desde el siglo XIX. Entonces uno encuentra como, wow, o sea, es como cómo conocen el corazón humano, o sea, cómo entienden la complejidad del problema de su momento, de la época, cómo comprenden lo que puede estar en juego en este contexto político. O sea, cómo van más allá y no son presas de su tiempo, porque en parte sí, pues tampoco van a tener una visión global perfecta, pero son capaces, los papas en su magisterio han sido como echar un paso atrás y ver y decir esto, cuidado con esto pone en riesgo pues pone en riesgo el matrimonio, pone en riesgo la familia, pone en riesgo las libertades, pone en riesgo el desarrollo personal, o sea, entonces me ha permitido sorprenderme incluso de respuestas que yo esperaba. Por ejemplo, pensaba, o sea, la iglesia condena el comunismo, pero a la vez tampoco aplaude el liberalismo puro. Entonces como que no tiene una respuesta única, sino que te da como unos lineamientos y unas bases y valores y principios para que de ahí se desarrollen políticas, se desarrollen leyes, o sea, como que da bases, pero no dice este modelo político o manejar la empresa de esta o de esta manera,
las decisiones en la medicina son estas y punto, no, sino que nos da principios siempre y basándose en la persona. Y en la dignidad de la persona. En la dignidad de la persona, y mucho desde esa visión hijos de Dios. Entonces, como que me ha sorprendido mucho eso, o sea, que en la iglesia no impone una respuesta única ni un modelo único, sino que ha sido capaz como de entender los signos de los tiempos y darnos a veces consolaciones o a veces advertencias como claro. pilas con esto. Y sobre todo ahorita en estos tiempos que son tan complicados. Sí, sobre todo desde el siglo XIX que venimos una guerra tras otra. Entonces sí, es también es como wow. Sí, para mí pues que es nuevo todo. Claro. Hace poco estaba en una misa y uno de los sacerdotes decía, pues el sacerdote decía que la época del cristianismo se acabó, que digamos que ahora nosotros somos perseguidos. ¿Tú crees que hay respuestas para estos momentos que estamos pasando? Yo veo que hoy hay una gran invitación a los laicos, pero gran invitación a los laicos, y veo los frutos, o sea, veo mucho los frutos de ese cambio después del concilio, según Vaticano II. Incluso el Papa Juan Pablo II beatifica a muchísimos laicos, muchísimos, o sea, como que nos hace ver que la santidad no es solo para los religiosos, las monjitas de clausura, los padres que han entregado toda su vida y han hecho unas cosas que uno dice, eso no lo voy a hacer yo nunca, yo no voy a ser la Madre Teresa de Calcuta, no claro. seré Sor Faustina con todas sus experiencias místicas, y nos hace ver que la santidad es posible, o sea, que es posible. Entonces, también se nos invita a tener un rol activo en la iglesia. Entonces yo creo que la respuesta viene también mucho en parte de nosotros, o sea, necesita de nuestro trabajo. He comprendido también que nuestra fe no es solo ir a misa, o sea, como que solo profesar los sacramentos y rezar en mi casa, sino que hay que hacer, o sea, hay que llevar el reino de Dios allá afuera. Allá afuera, entonces con todo lo que hacemos, o sea, si somos empresarios, si somos empleados, si estamos en el sector de la salud, si estamos en política, sí que se necesitan personas pues formadas en valores, en principios. Entonces siento que hoy es ese momento de los laicos, siento que hoy es que ahí está la respuesta. Un llamado a los laicos fuertísimo, sí, entonces. Un llamado fuertísimo. Y no sé si tú también ves tanto fruto, o sea, este podcast es fruto de eso, o sea, como que nos sentimos llamados a llevar esa verdad, a llevar esa experiencia de amor que hemos sentido, porque no podemos quedarnos para nosotros. Total. Y veo las redes sociales llenas de católicos poniendo contenido, grupos de oración impresionante. Y muchos jóvenes, eso da mucha esperanza también. Entonces yo creo que como que tal vez esa formación teológica o esa formación intelectual para comprender nuestra fe la tenían solo pues los sacerdotes y las religiosas, y creo que hoy se ve mucha sed en los jóvenes y en los laicos de formarse, porque de verdad lo que te decía al inicio, o sea, se nos exige mucho llevar la verdad también. Entonces, si uno nada contracorriente, pues tiene que tener argumentos porque se te va a preguntar todo el tiempo. Sí, totalmente. Entonces, yo veo ese llamado mucho en los laicos y veo los frutos. O sea, eso me da mucha esperanza. Creo que ha habido tiempos peores, sino que como estamos metidos en este tiempo, todo nos parece mayor que nuestras fuerzas, pero creo que ha habido tiempos peores en la historia. ¿En serio? Sí. ¿Cómo cuál? La iglesia ha tenido muchas crisis, okay. Muchas crisis, incluso pues dentro de la misma iglesia. Sí, entonces claro. Ha habido épocas de muchas herejías, ha habido épocas pues donde el papa no era papa sino el César, o sea, pues si uno se pone a ver la historia de la iglesia, que también algún día hice un curso pues online, nada así con diploma, pero
pero me sorprendió muchísimo. Yo dije, wow, o sea, pues si esto está vivo es porque Dios lo sostiene, porque es que hemos tenido unas épocas, o sea, empezamos súper bien y luego lo destruimos todo. Entonces, como que Dios se vale de eso, de nuestra pequeñez. Eso es muy hermoso, dejarnos sorprender por eso, no quedarnos con todo lo malo que ha hecho la iglesia, porque lo seguiremos haciendo. Hay hombres, o sea, todos somos seres humanos y nos equivocamos acá, pero la iglesia también, o sea, el Espíritu Santo actúa ahí, y a pesar de nosotros, ahí actúa. Y nosotros, no pensando ya en la iglesia tan grande, sino en nosotros mismos, podemos ver eso. O sea, a pesar de que experiencias así como que uno se topa con alguien y uno dice, ay, le dije esto demasiado duro, no debía haberlo hecho, de pronto de sentir mal, y luego después de un tiempo viene y te dice, eso que me dijiste, lo recordé después por esto, y gracias a eso volví a mi fe. Uno dice, wow, o sea, a pesar de mi error, entonces como que es muy hermoso también verlo así, cambiar esa mirada, claro, para no desesperanzarnos. Permitir que el Espíritu Santo actúe y que esos anhelos que llegan al corazón de iniciar apostolados, de iniciar grupos de oración, generen fruto, que es lo que tú dices. Ese es el llamado para los laicos como nosotros. Sí, uno, y si es que si uno, o sea, para mí es, o sea, encontré una gran riqueza, como no la comparto, es que no puedo vivirla yo sola, es tan grande el amor de Dios, que uno necesita darlo, no cabe en ti, necesita salir de ti para que siga también creciendo. Y que siga generando frutos en los demás. Yo creo que eso es fundamental, como que uno tiene la experiencia de Dios, digamos, en mi caso, pues que yo antes no era católico prácticamente y luego me convertí, es imposible evitar compartirlo. Sí, imposible. Imposible. ¿Qué nota, mi Mari? Una de las razones por las cuales precisamente lo que tú contabas ahorita, que inició este podcast, fue por eso, porque la gente también vea que nosotros somos humanos, como tú dices ahorita, que tenemos errores. ¿Te han juzgado algún momento como por tomar esa decisión radical de meterte en la fe? Sí, pues yo creo que yo me siento juzgada, puede que sean mis heridas, pero incluso me han dicho radical varias veces, incluso personas católicas, y seguramente en muchos aspectos lo he sido, pero es que qué más radical que Jesús, que se muere en la cruz. O sea, es como que se entregó y siendo inocente. O sea, eso exige, la fe es exigente. O sea, es amor, sí, pero exige. O sea, te pide más, porque Dios sabe que tú puedes dar más. Entonces no es mediocre, o sea, no quiere que tú seas mediocre y que seas tibio, no, Él te invita siempre a dar más de ti. Incluso por eso la vida espiritual siempre está en crecimiento, porque no llegamos a un tope y ahí ya. O sea, yo voy a misa los domingos y ya cumplo, o sea, Él te invita a purificar el corazón cada vez, y cada vez se puede más, porque se va a poder siempre más. Entonces, claro, pues yo, o sea, tal vez, sí, uno se siente juzgado, sobre todo cuando te conocen de una manera y luego no entienden el cambio. Es como, sí, eso es fuertísimo. ¿Qué estamos haciendo acá mal? Que tú te fuiste, o sea, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? Pues, entonces es difícil, o sea, sí, no es fácil. Incluso me he sentido muy sola muchas veces, y bueno, le he pedido a Dios amistades, porque en verdad, sí, vivir la fe solo no lo recomiendo, no es así. Yo creo que sí estamos llamados a vivirla en comunidad y buscar ese lugar donde puedes ser auténtico, donde puedes llevar tus dudas, donde puedes llevar tus caídas, donde entienden esa batalla espiritual. Que no te juzgan. Y luego fortalecerte para salir otra vez. Y ya que esas miradas juzgadoras o que esa incomprensión no te afecte tanto, pero porque ya estás, o sea, ya tienes como esos cimientos un poco más sólidos. Más sólidos, sí. Entonces, sí. Incluso
me acuerdo que esas eran las indicaciones de mi directora espiritual hace unos meses, hace un tiempo. Me decía, es que tienes que estar muy bien para uno ir a exponerse. Ujú. Entonces es, listo, me convertí, Dios me invita a llevar el evangelio a todas partes. Bueno, pero ¿cómo estás tú? ¿Qué vas a entregar? Porque todavía estás en un proceso de conversión. Ujú. Cuando ya de pronto haya un poco más de, sí, como más sólidas esos cimientos y uno se sienta un poco más seguro, más en paz con uno mismo, pues ya puede ir a exponerse. Claro, hay que trabajar mucho en uno mismo porque Sí, es muy difícil dar de lo que uno no tiene. sí, Ujú. alimentarse de Jesús y luego poder ir a entregarlo. Eso que hablas ahorita de la comunidad me parece espectacular porque de hecho perteneces a una comunidad muy Sí. bonita. Eh, ¿Cómo vivió Mariana entonces, su fe hoy en día con esas comunidades, con esos amigos? Cuéntanos un poco de eso. Pues bueno, yo pertenezco al Reino Christi Ujú. hace, hace mucho tiempo. O sea, salí de un colegio de la Legión, entonces ahí en mi adolescencia estuve metida pues en todo, luego pues me alejé mucho de mi fe y luego volví y cuando volví dije, wow, esta es mi casa. O sea, como que Dios te pone en el lugar con el cual te identificas con ese carisma, donde sientes que eres valorada, que puedes aportar también, que puedes crecer, que puedes ayudar a crecer a otros. Eso siento que es la comunidad, no es solo ir a recibir formación en una comunidad, sino también a dar, a dar porque todos tenemos muchos dones y tenemos que ponerlos al servicio. Entonces en mi caminar al principio sí le pedía mucho a Dios como, o sea, quiero hacer algo pues quiero hacer apostolado, o sea, no solo que sea de un fin de semana, un retiro y ya, o en Navidad ir a llevar regalos, no, sino como entregarme también como en algún lugar donde yo pueda poner mis dones a tu servicio. Y él me regresó así al Reino Christi. Entonces, creo que es eso, es para crecer y ayudar a crecer a otros en comunidad, porque a veces lo que las personas aprenden y cuando lo comparten te ayudan mucho a ti también. Ujú. Em, Sí, muchas veces es más lo que uno aprende de los demás que lo que uno tiene para enseñarles. sí, Total. entonces ahí sí, crecemos mucho y en un lugar donde uno se sienta cómodo, donde te den la confianza, donde uno esté creciendo espiritualmente, o sea, que no haya que uno no se estanque y Dios te puede mover, o sea, hoy estoy acá, mañana puede que me lleve a otra parte, Ujú. entonces también ser flexible a las inspiraciones del Espíritu Santo. Y flexible también a las vivencias de la fe de cada quien, Sí, porque muchas veces uno se encuentra con gente que vive su fe completamente diferente a como uno la vive. Hay gente muy contemplativa, bueno, tú sabes más de sí, eso que yo, pero estar también abierto a eso, ¿no? sí, total, así es. Ahorita hablabas de que te alejaste un poquito de la fe. Ah, sí. Pero, a ver, chismemos, sácalo. Cuéntame qué ha pasado con eso, qué pasó con eso. No, yo creo que es como todos los pecados de la adolescencia y todo lo que caemos muchos. Em, pues como te dije, nací en una familia por tradición católica, una mamá muy piadosa, un papá un poco pues tradicionalista, no sé si esa palabra sea correcta, pero no muy practicante. Espero que no oiga nunca esto. Entonces, pues uno tiene como esas dos ejemplos en casa. Ujú. Luego, el mundo que te invita a vivir sin límites, no hay límites, hay que ser libre, la libertad significa puedo hacerlo todo como yo quiera. Em, y entonces pues veía mucho la fe como muy restrictiva, o sea, como no puedes hacer esto, ni esto otro, ni esto otro, ni esto otro. Pero pues me formaron mucho en el colegio y pues y mi mamá también, entonces pues tenía una conciencia bastante formada. Qué bueno. O sea, no perfecta, pero tal vez incluso muy escrupulosa, Ujú. pero pues que me llamaba la atención en las noches, no me dejaba dormir tranquila. Entonces sí me alejé en la adolescencia, como que me alejé mucho, vivía una vida muy tibia, como para donde baile el mundo y por ahí bailaba yo. Entonces, si el mundo ya hoy no cree en el matrimonio, no quieren tener hijos, si se te invita a vivir la sexualidad pues como con mucha libertad, porque eso Entre pues, es comillas. Ajá. la invitación,
Como que me dejé llevar mucho por eso. No de una manera pues así desenfrenada, porque mi conciencia no me dejaba y yo en el fondo tenía unos deseos muy grandes de, pues, de un amor para toda la vida, de una familia muy unida. Yo creo que sí, como de infinito. Todos tenemos eso en el corazón, un deseo de algo mucho más grande, o sea, un deseo de perfección que no experimentamos, entonces eso causa demasiada angustia. Y cuando uno no tiene las respuestas o no entiende de dónde viene esa desolación, esa angustia, pues más angustia te da, ¿no? Entonces, gracias a Dios y a que te digo que Dios va poniendo así medios, volví a mi fe. Luego, bueno, cuando salí del colegio, volviendo un poco, ya no me obligaban a ir a misa, si mamá me obligaba, eso era pelea dominical, eso también no lo recomiendo ahí, yo creo que no puede ser así. Entonces ya dejé de ir a misa, o sea, ya nadie me obligaba, pero a veces iba, o sea, porque es que era tanto la conciencia ahí, claro, que iba, pero eso no está bien tampoco, porque era como por miedo. Entonces del temor hay que pasar al amor. O sea, alguna vez leí eso en San Agustín, muy hermoso, porque él dice, no tengan miedo a ese temor, porque ese temor te puede llevar al amor, o sea, es el primer paso. Entonces a veces ve uno que hay personas que cumplen por miedo y hay que ayudarlas, no sé cómo, pero hay que ayudarlas, tal vez para que pasen al amor, que no sea un cumplir por la ley, sino por ese deseo de corresponder a Dios, sí, de corresponder a ese amor tan grande. Entonces pasar al amor. Entonces creo que yo estaba en el temor. Entonces, bueno, vivía como muy tibia, no sé, muy tibia. Y luego tenía esa angustia existencial, como ese vacío, como que algo te hacía falta. Sí, nada me llenaba. En mis relaciones, en mis noviazgos, también exigía muchísimo a los pobres hombres. Y nunca, no, o sea, como que, no sé, algo me faltaba. Pues como te digo, Dios pone medios y pone personas y libros y pone cosas ahí en el camino. Y yo empecé a leer mucho, muchísimo. Y mi mamá se aprovechó de eso. Entonces, ella iba a esta librería católica y empezó a darme libros, pero no católicos, sino pues clásicos, así, cositas, pues nada así católico. Y eso empieza, como te digo, cuando algo, yo digo, pues si es un clásico es porque hay verdad ahí, porque a pesar de los tiempos, tú ahí, si lees, pues si lees a Don Quijote de la Mancha, o sea, porque sigue hoy siendo algo que da tantas respuestas, es porque hay demasiada verdad ahí, es una verdad que es inmutable, no cambia con el paso del tiempo ni con la moda. Sí. Entonces te sigue dando respuestas. Permanece. Entonces, como que ahí empezó ese deseo esa sed de verdad, pero yo seguía pues en mi vida tibia. Y luego, como que, sí, empecé a leer mucho. Y me acuerdo que una señora, una amiga de mi mamá, fue a mi casa y una mujer como muy inteligente, de eso que, o sea, que tú la ves y dices, es una mujer muy inteligente en su forma de hablar, de saludar, de expresarse. Y yo estaba leyendo no sé qué novela histórica, ya no me acuerdo, no quiero decir tampoco, para que no me vayan aquí a juzgar. Y ella dijo, Mariana, le dijo a mi mamá, pero yo escuché y me dijo, Mariana, ¿qué hace leyendo esto? Dijo así. Y a mí me dijo, esta señora que se cree, me está diciendo eso. Pero yo, de eso que uno dice como está, que pues, o sea, sí. En serio. Y después hubo un comentario de otra amiga que también se sorprendieron mucho mis amigas del colegio porque yo leía, y antes yo no era una gran lectora. Entonces que me dijo que lees puros bestsellers. Entonces yo ahí entendí como, los bestsellers es como... Lo más... Sí, es como ya. Sí, no es como para las personas intelectuales. Entonces otra vez me sentí ofendida. Entonces, yo nunca dejo, pues muy poco dejo un libro empezado, o sea, como que empiezo algo y lo tengo que acabar. Y ese libro lo dejé empezado. Incluso en mi biblioteca está así en el separador. Y yo dejé ese separador ahí porque como que marcó algo en mi camino. Y no sé qué libro cogí.
mi mamá leía todas las vidas de santos, mi mamá se las ha leído, yo siempre era como, ay mami, otro santo, es lo mismo, pero de otra manera, o sea, leí otra cosa, llenar tu cerebro de algo, y me burlaba mucho de ella. Luego todo eso ha estado ya en mi biblioteca, y entonces encuentro demasiada sabiduría ahí, o sea, como una sabiduría que va más allá de lo natural, o sea, como que encuentras respuestas. Y empecé a cambiar la lectura de mi mamá, como que se aprovechó mucho, y yo tenía esa librería al lado, mi mamá tenía crédito en la librería, entonces yo iba allá a buscar los libros. Y cliente frecuente. Era un cliente frecuente, o sea, con crédito y todo. Entonces, no leía directamente así nada católico al inicio, pero sí pedía más, o sea, como que quería cosas que me dieran más respuestas. Y yo no sé, de un momento a otro empecé a ir a misa en semana. O sea, es Dios. Dios, o sea, se te fue metiendo, pero... O sea, empieza a darte el deseo. Y empecé a orar más. Empecé a ver que en esa parte afectiva había muchas heridas. Entonces también el tema de la castidad también pues como que me pesaba mucho en la conciencia. Entonces empezó como a cambiar mi vida y a querer hacer las cosas distintas. Y luego cuando volví al Regnum Christi, apenas estaba empezando a estar en el Regnum Christi, la consagrada, pues la directora de la sección me invitó a ser parte de un grupo para estudiar teología del cuerpo. Entonces empecé a enfrentarme a las catequesis directas de Juan Pablo II. Y yo empecé a leer eso y, o sea, fue como, este hombre, qué genio, o sea, empecé a encontrar demasiadas respuestas, wow, o sea, muy existenciales. No solo el tema de la castidad, sino como persona, o sea, esas heridas, de dónde vienen, como a comprender quién soy. Entonces ahí eso da mucho fruto, ya luego en mi vida espiritual comienzo a crecer en mi vida de oración, pues Dios me da la gracia y bueno, que voy luchando. Y aquí estoy. Y aquí estoy. Sí, es como un camino, no es como así como me pasó esto y me convertí, no, sino como que me fue llevando y me ha ido dando gracias para purificar un poco el corazón y ir saliendo de la tibieza. Yo creo que vive en la tibieza. De la tibieza a la riqueza intelectual, que era lo que hablábamos al principio. Sí. Digamos que ese es uno de los objetivos de las personas que vienen acá. Uh-huh. Y las personas que nos escuchan también, porque no se trata solamente de ver a los católicos y de ver, digamos, la vez pasada hablaba precisamente de eso con un amigo, que a veces piensan que las personas de fe entonces están en un pedestal, ¿no? Como a veces uno ve a un sacerdote, por ejemplo, uh-huh. Y son humanos, somos humanos y tenemos una historia que no ha sido fácil, que no siempre hemos estado en las buenas, en las gloriosas, porque también hemos tenido las dolorosas, pero que seguimos intentando conocer la verdad, como tú dices. Sí. En tu caso fue muy intelectual, en tu caso fue muy desde la razón. Sí, por ahí me conquistó Dios. O sea, creo que Él se aprovecha de lo que nos gusta, de nuestros talentos, de nuestros dones, para por ahí como llegar. Entonces sí, me lo encontré en los libros. Y por ahí ya comencé el camino. ¿Algún libro que recomiendes para empezar, digamos, en el camino de la fe? La Biblia. Pero también es válido, claramente. Sí, sabes que a mí, o sea, me vino uno muy rápido, entonces de pronto es el Espíritu Santo que me dijo esto. Me acuerdo que me leí uno que se llama La muerte de Sócrates. Okay. De Romano Guardini. Luego descubrí que Romano Guardini es todo un filósofo y teólogo súper, pues creo que está en proceso de beatificación, si no estoy mal. Vea pues. Pues un gran intelectual de nuestra fe católica. Pero me dio demasiadas respuestas, porque es que ese hombre muere por la verdad, pero no, él es antes de Jesucristo, o sea, él no era católico. Entonces, este autor muestra un poco, pues, como que compara, o sea, él lo que hace es como analizar esos diálogos socráticos escritos por Platón y como que hace una similitud con la fe, o sea, como este hombre se entrega
por una verdad y está dispuesto a morir porque hay un solo Dios. No puede haber muchos porque es un absurdo filosófico. O sea, uno tiene que estar encima de todos. No pueden ser varios. Entonces empieza así a analizar varios diálogos socráticos con esa mirada desde la fe y eso, no sé, es que no había pensado en ese libro. Cuando me dijiste que habláramos, hiciéramos el podcast, dije, seguro me va a decir un libro para recomendar y no había pensado en ese, y ese, ahora que lo pienso, porque es pura filosofía, pero me dio mucha, pues me impactó mucho que una persona que no conoció a Jesucristo, que no era católico, pues muere por una verdad, da su vida. Entonces ahí, ese me pareció muy, muy interesante. No sé, ¿quieres que recomiende otro? Sí, el que quieras, el micrófono es tuyo. También hay otro muy bueno, que es Breve Historia del Saber, tampoco es católico, sino que es como para uno comprender un poco y dejarse deslumbrar por esa riqueza del conocimiento que el ser humano ha ido desarrollando y nutriendo en el pasar del tiempo. Entonces se da como una visión muy global. Bueno, no, es que las catequesis de Juan Pablo II son muy densas, pero... No, eso es una vaina muy ladrilluda. Sí, eso es muy ladrilludo. Pero pues pueden empezar con algunos, hay muchos influencers, digamos, que hablan de la teología del cuerpo. Teología del cuerpo. Sí, sí, aunque eso es algo como muy específico, pero sí. Pero sí, es muy bueno. Espérate a ver qué otros... Bueno, sigamos y luego si se me viene, si el Espíritu Santo me manda otro, lo digo. Mi Mari, ¿qué le dirías a la Mariana de hace 10 años? Si te la encontraras ahorita, pues porque yo sé que has recorrido un camino muy valioso para ti. Y Dios te ha acompañado durante todo ese camino, pero de pronto la de Mariana de hace 10 años tenía muchas dudas. Hace 10 años tenías, ¿qué? ¿22? 21. 21. Ay, perdón. Me estás poniendo un año más. Perdóname. ¿Qué le dirías a esa Mariana de 21 años? Pues le diría que no está sola. Yo creo. Sí. Pues como que a veces, o al principio, trataba un poco como de esconder mi pasado, como que te avergüenza, ¿no? Como que luego encuentras ese pozo ahí podrido en tu vida y dices, uy, qué vergüenza. O sea, pero no, eso así no es, como que Dios se vale de tu historia también y tu historia la tiene en cuenta para seguir caminando, o sea, como que por lo que hemos pasado, pues nos hace más sensibles, más misericordiosos con las otras personas. Entonces también marca mucho lo que seremos, o sea, cómo actuaremos o cómo podremos llevar el reino de Dios más adelante, porque eres más sensible a este tipo de cosas porque las has vivido. Entonces, luego, pues sí, diría que no estás sola. Pues me lo dice Jesús, obvio no me lo digo yo mismo. Pero, y que Dios se vale de esa historia, o sea, como que la toma y la transforma. Total, no hay santo sin pasado ni pecador sin futuro. Así es. Sí, a mí me impresiona mucho la historia de Juan Pablo II, porque él pierde a toda su familia durante la guerra. Eso te iba a preguntar, ¿tu santo favorito? Ah, bueno, ahorita te digo. Él pierde a toda su familia durante la guerra. Okay. Y luego es el papa de la familia. Y luego nos habla del amor humano. Entonces es como esa sensibilidad que él tiene, porque tal vez por sus experiencias. Claro. Entonces, pues también San Francisco de Asís, pues que pues lo tenía todo y se casa con la dama pobreza. Entonces, yo creo que sí, como que nuestra historia, lo que hemos vivido, nuestras experiencias nos hacen sensibles y nos hacen que, por eso cada camino de cada santo, cuando uno lee las historias de los santos, o sea, es tan distinto. No es igual como tú le decías a tu mamá. Sí, o sea, no es
no es seguir esto y así se te santifica, no, Dios tiene una manera de santificarnos a cada uno diferente y nos invita a cosas totalmente distintas. Entonces se vale de nuestra historia para que continuemos. Hay tantos caminos de santificación como personas en el mundo. Sí. Así es. Así es. Mi Mari, para cerrar, quisiera preguntarte, o decirte más bien, ¿qué te gustaría decirle a los que te escuchan hoy? ¿Qué mensaje te gustaría dejar? Eso es muy difícil cuando uno se lo pregunta, yo lo sé, pero aprovechando pues que te tengo aquí porque mañana se va para Medellín. Y, ¿qué te gustaría dejarle a las personas que te escuchan hoy? A ver, pues yo creo que confianza en Dios, o sea, no caer en la desesperanza y ver, de pronto si uno ya es católico, ya camina por la fe, confiar en que Dios actúa así todo parezca tan negro, porque de verdad basta leer la historia de la humanidad para darse cuenta que hemos estado en peores, o sea, que la ideología de género, que la legalización del aborto, que la dictadura comunista o dictadura de derecha también hay, bueno, o sea, como que nada de eso nos quite la paz, porque la verdad que no somos de este mundo, o sea, que estamos de paso y nos tocó la situación que nos tocó, o sea, a veces podemos hacer un cambio, pero el cambio tiene que empezar en el corazón propio, entonces como no dejarnos llevar por la desesperanza, porque, o sea, a pesar de Dios obrará, o sea, ya como que tratar de ser un poco más sensible, y eso también lo he aprendido en la maestría, es como a los signos de los tiempos, porque hay bondad también, donde uno ve solo maldad, basta ser sensibles para ver que también ahí Dios está actuando. ¿Está bien? Sí. Ah, bueno. Y de pronto, pues, al que esté ahí con sed, que todavía no se decide, o que no, o sea, como que dices que yo rezo y no. Eso te iba a decir, como aquellos incluso aquellos que no creen en Dios de pronto, Sí. porque esto lo va a escuchar, pues ojalá que sí. Bueno, que la fe no es para personas que pues retrógradas ni asociales, no, o sea, como que tiene muchas razones. Entonces eso de pronto para la persona que duda de nosotros. Y para el que está ahí, tal vez como luchando, que no hay que ser perfectos, no hay que cumplir y no hay que entender. Eso también como que Dios me ha permitido, me ha dado esa gracia de ver que la fe no está aquí, sino en el corazón. Y solo basta el deseo de experimentar a Cristo, el deseo de ser mejor, para que Dios se vale de ese deseo. Entonces entregarle y decirle, purifica este deseo, quiero cambiar de vida, quiero salir de este vicio, quiero salir de acá, pero me cuesta enormemente. O sea, solo con el deseo basta, y confiar en que Dios escucha ese deseo y que si uno se lo pide, o sea, Él va cuando uno menos piensa, porque uno al otro día no va a ver algo, pero si uno mira para atrás uno dice, uy, wow, o sea, lo que Dios ha hecho en mí, wow. O sea, es que, de verdad, yo me sorprendo, yo miro hacia atrás y digo, yo no me lo imaginaba hace 5 años sentada aquí contigo. Entonces, solo basta poner ese deseo en manos de Dios y Él lo purificará, lo transformará, y luego cuando uno mira para atrás dirá, de verdad que Dios ha hecho grandes cosas. Grandes obras. Sí. Y en la vulnerabilidad que tenemos es donde Él más se glorifica y donde más nos hace suyos. Sí, así es. Bueno, mi Mari, mil gracias por estar acá. Para mí ha sido un honor tenerte acá, para todos los que nos están escuchando estoy seguro que también. Oraré mucho por ti, espero que sigas un camino tan extraordinario como el que has recorrido hasta ahora, porque pues sé que Dios te ha guiado por él. A todos ustedes, muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en un próximo episodio. Gracias, Juanma. Muchas gracias por invitarme.